Bienvenidos a la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Fotoobservatorio con el apoyo del INSE. Hoy conoceremos las actividades, los logros y, por supuesto, los retos que vienen para la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y para platicar sobre ello, nos acompaña la maestra María del Carmen Castro Barrera, que es Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Bienvenida, maestra, y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenos días, Jacqueline. Mucho gusto en conocerte y muchas gracias por la invitación a este programa radiofónico. ¿Le parece si comenzamos platicando qué es la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y sobre todo un poco de su historia? ¿Cómo se determina la creación de esta coordinación? Muy bien, pues si quieres empiezo por la historia y llego a concluir con lo que es actualmente la Coordinación Nacional de Conservación. En 1961, en los años 60, se forma un departamento para la conservación de pinturas murales en Culhuacán, en el exconvento de Culhuacán, que está al sur de la Ciudad de México. Después, en 1963, hay un departamento de registro y catálogo de patrimonio artístico en el exconvento del Carmen, que está ahí en San Ángel. Y todo esto es para darle servicio a los nacientes museos que se generaban aquí en el país, sobre todo en la Ciudad de México, como el Museo de Antropología. Posteriormente, con don Manuel del Castillo Negrete, se empiezan a hacer tratos con especialistas europeos, en especial con Paul Coremans, que es un especialista belga, trabajaba en el IRPA, en el Instituto Real de Patrimonio Artístico, y él viene a dar asesoría a Bonampak, sobre todo para el tratamiento y conservación de las pinturas murales de Bonampak. Le parece importante sugerir a las autoridades mexicanas que debería existir un instituto similar aquí en México. Afortunadamente, esto tiene quórum y en 1966, aquí en Churubusco, con la colaboración ya de algunos especialistas, restauradores, no formados, eh, todos ellos en escuela, pero sí con conocimientos ya de lo que es la conservación, como es el profesor Jaime Cama. El profesor Montero sí había, Sergio Arturo Montero sí había tenido una formación en Checoslovaquia. Adaptan estas instalaciones en las que estamos actualmente y empieza lo que es el Departamento de Catálogo y Registro de Patrimonio Cultural del INAH. Ahí podríamos decir que es el origen de esta coordinación. Después, en 1980, se conforma ya como la Dirección de Restauración del Patrimonio Cultural del INAH, hasta que en 1993 se considera pertinente hacerla una coordinación a nivel nacional, es la Coordinación Nacional de Restauración todavía, y empieza a tener mayor impacto en el Instituto de Antropología. Pero es en el año 2000 cuando ya tiene el nombre actual, que es la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Sobre todo cambia de restauración a conservación porque el término de conservación engloba lo que es también el trabajo de restauración. Y hasta la fecha, ahora estamos aquí en el exconvento de Churubusco, somos una área sustantiva, ejecutora y normativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde lo que tenemos como misión es la conservación del patrimonio cultural, sobre todo bienes muebles y bienes muebles asociados al inmueble, de carácter antropológico, arqueológico, paleontológico e histórico. ¿A qué me refiero con bienes muebles? Bienes muebles son las pinturas de caballete, son los documentos, es la cerámica, son todos estos bienes que se pueden mover de un lugar a otro, como las esculturas, por ejemplo. Los bienes muebles asociados al inmueble también es competencia de nosotros, pero son estos bienes como los vitrales, como la pintura mural, como los retablos, que se hicieron exprofeso para un inmueble. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Pues hacemos tratamientos directos de conservación y restauración
o también hacemos actividades de difusión, de educación relacionadas a la conservación del patrimonio cultural y también investigación sobre estos bienes. Eso es básicamente el trabajo que hace esta coordinación y damos apoyo también a los centros INAH en los estados, en donde también tenemos secciones de restauración. A grandes rasgos, ese es. Una dependencia de estas características que resguarda estos bienes nacionales que tienen una gran historia. Entiendo que necesitan ciertos criterios para llegar a eso. Es decir, la historia va cambiando y también cambian estos criterios para saber y para determinar qué bienes culturales que pueden entrar y sobre todo el concepto de patrimonio cultural, que es parte de clave de la coordinación nacional. ¿Cómo se llega a determinar qué es un patrimonio cultural? Sí, es interesante tu pregunta, porque hay muchos patrimonios culturales, así como hay sociedades y comunidades. Son objetos o espacios o tradiciones y costumbres, por ejemplo, también la música, la lengua, que son propios de un grupo social y que justamente adquieren relevancia en el tiempo, que los caracteriza y por lo mismo les interesa su conservación o preservación y que pues con el tiempo estos bienes culturales conforman lo que son este gran patrimonio cultural que cada vez se vuelve más extenso. Y supongo que debe existir toda una infraestructura para llevar a cabo este trabajo. ¿Nos puede contar cómo es un poco, cómo se desarrollan estas actividades, cómo se vincula la coordinación con otras instituciones o otras dependencias para que esto suceda? Sí, pues realmente nosotros tenemos una vinculación al interior del propio instituto porque existe, la Coordinación Nacional es una de conservación, es una de las coordinaciones nacionales que tiene la institución. El INAH, ahora sí que por ley orgánica y por reglamento, está conformado primero por una dirección general, luego por secretarías, una técnica y una administrativa, y luego vienen coordinaciones nacionales. Por ejemplo, está la de monumentos históricos, que se encarga de todos los inmuebles, está la de arqueología, hay de antropología, hay de difusión, hay una serie de coordinaciones técnicas que son sustantivas y que entre nosotros nos coordinamos para, por ejemplo, si hay un inmueble, un templo o una zona arqueológica, pues tenemos que hacer trabajos interdisciplinarios con arqueólogos, con arquitectos, que son parte del instituto. También lo hacemos con instituciones externas, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de México, con la UNAM. Tenemos ligas con el Instituto de Investigaciones Estéticas, con el Instituto de Investigaciones Antropológicas, pero eso es a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos ahorita un enlace muy fuerte con el ICROM, porque hemos estado haciendo proyectos conjuntos. Y todo eso es para poder hacer la conservación de los bienes culturales. También tenemos ligas con Bellas Artes, con el Instituto de Bellas Artes. Ustedes hace poco también entrevistaron a Ernesto Martínez del Cencropam, por ejemplo, ¿no? Claro, y sobre todo a lo largo de estos episodios de esta serie, hemos aprendido mucho de cómo se llevan a cabo a grandes rasgos estos procesos de conservación, de preservación del patrimonio. Y hemos aprendido sobre todo que este es un trabajo en conjunto, que es un trabajo que necesariamente necesita la vinculación, pero también hemos aprendido los retos y de los aprendizajes que tienen las mismas dependencias, las mismas instituciones a lo largo de su historia. En el caso de la Coordinación Nacional de Conservación, ¿cómo ha sido esta historia en el entendido de que van cambiando los procesos de conservación? ¿Cómo ha sido adaptarse para ustedes a las nuevas normas, a todas estas
esta reestructuración también de otras instituciones que se vinculan con ustedes? Pues justamente es interesante esta pregunta también porque nosotros actualmente tenemos una estructura reconocida por Hacienda, podríamos decir, que es una estructura pues pequeña. ¿Por qué lo digo? Porque pues como hemos ido creciendo justamente, esta estructura nos ha quedado ya corta. Entonces, teníamos básicamente una dirección de conservación e investigación que hacía multifunciones, ¿no? Y hace unos años y ahora con mi administración he generado otras direcciones, como es la Dirección de Atención a Grupos Sociales, a Comunidades. Tenemos, ya también existía la Dirección de Educación para la Conservación, pero hay otra más que formé, que es bueno, que ya tenía sus antecedentes hace 6 años, pero que ahorita se ha consolidado más, que es la de vinculación y gestión. ¿Por qué comento esto? Pues porque nuestro trabajo no nada más es en los talleres o en los laboratorios que tenemos aquí en Churubusco, sino también hacemos trabajo en los sitios, en los templos, como había mencionado, y hay que tratar con los grupos sociales, con la comunidad del lugar. Entonces, nuestro personal está preparado para poder llegar, explicar la importancia del patrimonio cultural, la importancia de la conservación y también, por supuesto, esta otra dirección que mencionaba, que es la de vinculación, pues con instituciones, como pueden ser las que usted conoce o ha nombrado, ¿no? En donde lo importante es que sepan cuál es nuestra actividad y de qué manera podemos colaborar. También la gestión de recursos. Hemos podido lograr tener relación con embajadas que nos han permitido tener apoyos para poder seguir haciendo nuestro trabajo. No nada más el recurso que se nos designa como Instituto Nacional de Antropología, sino también tener otros apoyos económicos, pues para hacer la conservación en algún bien arqueológico o en algún bien histórico. Ahorita tenemos muy buena relación con la de Estados Unidos, con la de Suiza. Estamos esperando tener algún apoyo con la embajada alemana. Entonces, en fin, estamos buscando la manera de ser más eficientes. Esta relación con los diferentes grupos sociales me parece fundamental recalcarlo porque no solamente, me parece que no solamente nos habla de un trabajo que realiza la coordinación, también nos habla de la posibilidad de acercar este conocimiento a otras personas en cuestión de divulgación cultural, cómo nos acercamos y cómo contribuimos a que otras personas se enteren de esto, personas que tal vez viven y que son parte de la historia de nuestro país, sin embargo, no tienen este conocimiento. Y también podemos hablar de cómo a partir de todos estos trabajos se crean y se forman nuevas generaciones interesadas en el tema, ¿no? Claro, de hecho estamos aquí cruzando la calle con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, pues que es el semillero para los restauradores que existen en México, de restauradores formados, y también la Escuela Nacional de Conservación de Occidente, que está en Jalisco, en Guadalajara, y hay otra en San Luis Potosí, en la Universidad del Hábitat. Antes, la ENCRIM era la única escuela a nivel nacional y ahora hemos pues crecido en este sentido y tenemos cada vez más profesionales especialistas en restauración de diferentes áreas. Los hay de muy distintas especialidades en cuanto a materiales, ¿no? Como lo hay, por ejemplo, aquí mismo en la ENCRIM, un posgrado para la conservación de documentos, ¿no? Siguiendo con este mismo tema de la vinculación, también la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural tiene una
estrecha relación con el Cotendoc. ¿Nos puede platicar un poco de cómo es esta relación? ¿Cómo ha contribuido también la relación para fortalecer sus criterios o normas en el trabajo que ustedes realizan? Sí, claro, ha sido muy importante porque yo creo que algo que a veces hemos dejado un poquito de lado son estos lineamientos que se deben dar para el trabajo profesional, y el Content Doc ha sido fundamental para lo que es la norma que regula y da sobre todo lineamientos para el tratamiento y conservación de bienes documentales. Tenemos 2 restauradoras, y a lo mejor me falta alguien más, pero es Mari Vander y Teresita Díaz, que han estado muy de cerca, pues tanto en lo que es el subcomité y el seminario. El seminario que ha permitido la generación de estas normas, que no nada más pues se han especificado para la conservación de documentos, sino también para la fonoteca, para las fototecas, la catalogación de archivos, ¿no? Realmente creo que ha sido un trabajo extraordinario. Y esto lo llevan a, lo ejecutan en el trabajo continuo, ¿no? Porque también a la vez capacitan personal, ¿no? Entonces, es muy importante que desde que se forma a los restauradores en documentos, tengan toda esta noción de la importancia de los lineamientos que permiten hacer un trabajo profesional, que conservan realmente los bienes y no los exponen a que estén pues bajo manos de personas inexpertas, ¿no? Sí, justo esta creación de normas mexicanas a partir de estos seminarios, de estas reuniones que el comité tiene, también nos han comentado otras instituciones, ha fortalecido sus formas de trabajo. De acuerdo a su experiencia maestra, ¿cuáles son, qué implica más bien esta creación de normas mexicanas a nivel nacional? Entiendo que, como bien nos ha comentado, fortalece las dependencias, pero en términos de divulgación cultural, de acercar el conocimiento a otros grupos sociales que también son creadores del patrimonio documental, ¿qué implica esta generación de normas en el comité? Pues lo principal es que homogeneiza los criterios, ¿no? O sea, en estas reuniones de discusión, pues llegan a consensos, ¿no? Ven la importancia de implementar estos lineamientos que, vuelvo a repetir, regulan a nivel nacional lo que se debe de hacer con un archivo o con una biblioteca. Cómo deben de ser las condiciones ambientales para su cuidado, cómo deben de tratarse estos bienes, cómo debe ser su manipulación, sobre todo, por ejemplo, si hay manera de hacer reproducciones digitales, ¿no? Cómo deben de ser estos formatos, cómo también se deben de conservar esos formatos, por ejemplo, lo que pasa en la fonoteca, ¿no? Que es algo complejo. Nosotros tuvimos en 2013 o 2014 un curso que se dio gracias justamente también al ICROM con un programa que llevan ellos que se llama SOIMA, es de Sound and Image Collections Conservation, que era fundamental para empezar a entender lo que era todo este patrimonio digital, ¿no? Y sonoro, en donde no es lo mismo que tener un documento plasmado en papel que tenerlo en cintas magnéticas o en otro tipo de formatos. Eh, Ahora, de hecho, hay un posible evento, ¿no? En la INCRIM sobre justamente la conservación de patrimonio sonoro. Nos ha platicado un poco sobre estas nuevas gestiones que se están realizando,
pero ¿nos podría platicar de algún proyecto que se tenga en puerta o cuáles son mm, los retos más próximos para la coordinación de conservación? Pues tenemos un compromiso y un reto que no es próximo, que ya lo venimos ahorita llevando a cabo, que es el de la reconstrucción después de los sismos de 2017. Ese es uno de los retos más fuertes que hemos tenido debido a la destrucción que hubo de patrimonio cultural, sobre todo templos, en varios de los estados. De hecho, fueron 11 entidades que padecieron y que todavía continuamos con esta gran tarea debido a que, pues, ustedes saben, la restauración es, no quiero decir que sea lenta, sino que lleva un proceso en el tiempo que no se puede acelerar y que a veces incluso también hasta los procedimientos administrativos han sido complejos, desde tener los seguros requeridos, ¿no? que afortunadamente el INAH los tenía, pero que tuvieron un momento de corte, el FONDEN, que es este fondo para desastres, pero que también por ser un fideicomiso en el diciembre del 2020 se suspende, aunque se tiene todo el recurso todavía para aplicarse, pero con otra forma, que serían otros procedimientos y que estamos justamente en ello. Y ese es el gran compromiso que tenemos actualmente. Pero así como tenemos este que le comento, Jacqueline, tenemos pues todo el compromiso de la conservación de todo el patrimonio cultural en México. Y los archivos y las bibliotecas es una gran deuda, porque lamentablemente, a pesar de que hay esta formación y estos especialistas, somos pocos, somos muy pocos. ¿A qué podríamos atribuir esta cantidad que a pesar de que tenemos una gran historia en el país, a pesar de que tenemos un patrimonio documental muy amplio, tenemos pocos especialistas que pueden realizar estas labores de conservación y sobre todo también pocas personas interesadas en hacerlo? ¿A qué podríamos atribuirlo o qué haría falta para que se enriqueciera este interés? Eh, Pues es una pregunta un poco complicada de responder, pero yo creo que desde que nace la restauración en México, se ha enfocado más al patrimonio, podríamos decir, en la conservación de la pintura mural, de los bienes arqueológicos, porque eso es lo que hasta por ley federal del 72 tenemos como mandato, como instituto, están muy bien protegidos y reconocidos. Ahora que está también afortunadamente la ley de archivos, ¿no? Yo creo que eso puede coadyuvar, igual que estos lineamientos que se han generado con la norma, a que se ponga en la mesa la posibilidad de tener un centro. Sí está la escuela que forma restauradores en documentos, sí hay otras instancias, ¿no? Pero un centro específico para la formación de personal capacitado, no nada más para restauración, sino para el manejo de los archivos. Pero tendría que ser un compromiso del Estado, o si no, a lo mejor de alguna instancia privada. Y eso es lo que yo siento que ha faltado, porque la necesidad se tiene. Además, a veces nuestra formación es muy específica para la restauración de un documento o de un bien con estas características, cuando obviamente la formación tiene que abrirse a la conservación masiva, con actividades y acciones masivas que permitan una conservación preventiva, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, no lo sé, ¿no? Sí, claro. A lo largo de los episodios he hecho la misma pregunta a los diferentes maestros que nos acompañan también y sí, la mayoría van en esa línea, que por un lado está esta infraestructura necesaria y por el otro también el que mucha gente no tiene como acceso a esta información y justamente es a partir
todo recae en la niñez, en cómo acercamos a los niños al Así tema, es. a la educación del patrimonio documental, cómo nos acercamos, por ejemplo, platicábamos en algún momento con el fotoobservatorio, cómo nos acercamos a una fotografía, al álbum familiar, para saber qué fotografía de ahí tiene un valor histórico, que nos cuente la historia de nuestro país. Y sí, todos van en esa misma línea. Por eso hago la pregunta, porque me parece que es fundamental como entrar en este tema para reflexionar entre todos el gran trabajo que realizan ustedes como dependencias y también lo que nos corresponde a nosotros. Retomo un poco lo que nos comentaba sobre la restauración y el trabajo que viene sobre lo sucedido con el terremoto. ¿Cómo en un país en el que hay estos sucesos muy a menudo, que tenemos cuestiones meteorológicas, cuestiones de terremotos, ¿cómo es el trabajo de la coordinación en este sentido para determinar cuáles son los patrimonios o los bienes inmuebles que hay que restaurar? Em, pues, como lo comentaba, el propio instituto quedó rebasado en el 2017. Fue un daño inimaginable, ¿no? Nunca habíamos tenido una situación parecida y a raíz de ello, pues hemos generado cursos que tienen que ver con programas de gestión de riesgos, que incluso hemos, pues, realizado con especialistas extranjeros, por ejemplo, algunos italianos que han tenido experiencias similares, para tener claridad de todos los procesos que deben de llevarse a cabo en una situación de contingencia como esa, ¿no? Eh, sí, ya había cosas realizadas en México, pues hubo una situación parecida en 1999, en donde de ahí justo se genera el Fonden y se hacen algunos manuales, como es el Previna, pero de todas maneras hemos ahorita enfocado más nuestros esfuerzos en ello, en cómo se deben de generar brigadas de especialistas que acudan en el momento, que tomen toda la documentación y levantamiento de daños necesarios para después tener la posibilidad de acudir a los seguros, ¿no? De conciliar con ellos. Y luego todo el proceso que tiene que ver con ya resarcir los daños, pero en ese proceso también hay que hablar con las comunidades, porque las comunidades sufren una pérdida, igual como nosotros, ellos también, ¿no? Y son sus templos y son sus santos, y hay que explicarles que estos procesos llevan tiempo y que necesitamos que nos tengan paciencia, ¿no? Y todo eso es un proceso que tenemos que estar preparados para poderlo sobrellevar, porque en cualquier momento puede volver a ocurrir, lamentablemente. Pero también a la vez definir cuáles son los bienes que están en riesgo, justamente, ¿no? Como bien me preguntabas. Y cómo tendríamos que dar prioridad y permanentemente un mantenimiento que lamentablemente no se da, que a veces no nada más es del instituto, que tiene que ver también con la iglesia, con la conferencia del episcopado. Ahora hemos tenido reuniones para poder entender que lo que sucedió en estos inmuebles no nada más fue en el momento, sino que ya eran inmuebles que lamentablemente estaban deteriorados por esta falta de mantenimiento y que sí tenemos que unirnos también con la sociedad, porque no hay posibilidad de que la institución como el INAH pueda tener resuelta esto, ¿no? Tiene que ser un trabajo en conjunto e interdisciplinario, ¿no? Y también hay eventos que no tenemos el control, desafortunadamente, ¿no? Como esto de los temblores, pero también nos hemos enfrentado a lo largo de más de un año a otro, que es la pandemia, el Exacto. confinamiento, el que un
Un proceso en el que hemos tenido que aprender todos a relacionarnos nuevamente, a pensar en cómo llevábamos a cabo nuestras gestiones con nuestras labores. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso de confinamiento, de pandemia y después de retomar el trabajo? Pues en el momento en que se nos pidió cerrar nuestro centro de trabajo, que es justo en marzo, a finales de marzo del 2020, nos tomó de sorpresa, por supuesto, porque cuando arranca la pandemia en China y llega a México, pues todavía había esta esperanza de que fuera algo que iba a ser pues pasajero, ¿no? Por decir, unos meses. Digo, incluso así se daban las noticias de que en mayo vamos a abrir, en junio, y se fue recorriendo hasta que nos dimos cuenta que esto iba a más largo plazo. En ese momento sabíamos que no íbamos a poder hacer trabajo presencial. La restauración es presencial, obviamente. Y que nuestros laboratorios de conservación pues iban a tener que permanecer cerrados, así como los laboratorios de investigación. Pero afortunadamente la restauración es mucho más, o la conservación es mucho más amplia. O sea, como les comentaba, hacemos difusión. Eh, las plataformas fue una maravilla, porque eso, digo, aunque ahora estamos atiborrados de videoreuniones, pero la verdad fue la gran cosa, las aprendimos rápidamente a utilizarlas y esa fue la forma de podernos comunicar. Fue la forma de tener comunicación con restauradores en los estados, con otros especialistas, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pudimos generar pues, pequeños congresos, pequeños foros, ¿no? En donde hablábamos de nuestras propias problemáticas, intercambiamos incluso conocimientos técnicos. O sea, se empezó a dar todo este proceso en que difundimos nuestro quehacer, pero a la vez también hicimos una reflexión de nuestra propia situación. Son momentos para hacer estos lineamientos, justamente, estas instancias normativas. Nos planteamos en qué estábamos carentes, ¿no? Para poderlo reforzar. Y hicimos protocolos justamente para actuación con el COVID. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de documentos, archivos, bibliotecas, fototecas, fonotecas, por ejemplo, estos especialistas que yo te mencionaba que habían ya participado para la norma, también estuvieron participando con la Biblioteca Nacional para generar un protocolo para poder ingresar a estos espacios en plena pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados se tenían que tener? Porque sí se modifica, o sea, ya no es, a ver, quiero este libro en préstamo, quiero consultar, no. Ya hay condiciones muy, muy específicas que se tienen que respetar para poder acceder y para darle conservación. En el caso de los templos con las comunidades, veíamos cómo de repente eh, alguien de la comunidad entraba con una bomba a sanitizar todo el espacio y entonces las esculturas, los retablos de repente estaban rociadas con un material que quién sabe cuál era, que eso es imposible de hacer. O sea, más bien era, no las toquen, déjenlas, saniticen los pisos, las bancas, ¿no? Pero no los bienes culturales, porque esos tienen procesos muy particulares que no podemos llegar a aplicar cualquier sustancia, ¿no? Imagínate llenando una escultura de alcohol o de cloro, ¿no? Pues es impensable, ¿no? Entonces, sí hicimos protocolos tanto para el ingreso a nuestras propias instalaciones, en el INAH, en la Coordinación de Conservación, en las bibliotecas, en las zonas arqueológicas, como para ayudar a mandar esta información a las comunidades. Es más, hubo una cosa muy interesante. Hicimos algunos manuales e incluso tuvimos ayuda de traductores que hicieron traducciones al náhuatl, a la lengua maya y a otras lenguas. O sea, eso lo vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro de Antropología, que puede ser muy interesante de verse. Y estoy segura que nos acercaremos a esto porque
Si algo nos ha dejado este confinamiento y esta pandemia, son aprendizajes, y además de aprendizajes, son documentos importantes que en algún momento alguien va a leer y va a poder, no solo le va a servir en su misma labor, sino también le va a ayudar a entender cómo en este contexto cada una de las dependencias y cada una de las personas vivieron el proceso, porque todos lo vivimos de forma global, aparentemente igual, pero cada quien tiene su propia historia, sus propias características, y seguramente cada quien va a poder entender de diferente manera y desde diferente perspectiva esto que estamos viviendo ahora. Y seguro las siguientes generaciones, estos documentos van a ser parte ya del patrimonio documental de México y también del mundo. Exacto. Incluso con la misma pandemia, fíjate, seguimos saliendo nosotros con todo este programa de reconstrucción. Teníamos que ir a supervisar porque muchos restauradores y privados siguieron trabajando, pues porque era parte ya del proceso que se venía dando y que se tenía que seguir dando porque es una prioridad. Entonces tuvimos que ir a los sitios a seguir supervisando de manera presencial con todos los cuidados de protección y pues para poder dar servicio, ¿no? Y ahora que de cierta manera estamos regresando a las actividades, ¿cómo ha sido para ustedes este nuevo acercamiento ya cuando gran parte de la población está afuera? Pues casi no, podría decir que casi no cambió porque, como te comentaba, nosotros tuvimos que seguir dando servicio, pero pues tenemos un plan, el instituto tiene un plan, como yo creo que todas las dependencias federales, ¿no? De que el regreso sea escalonado, que ahorita pues otra vez entramos en un proceso de impas porque pues cambiamos de semáforo naranja, de amarillo, naranja, ahora rojo, ¿no? Pero bueno, ya también estos semáforos han ido modificándose, ya no son tan, pues no llevan la misma forma de funcionar como cuando estábamos en el 2020. Ahora, aunque estemos en un semáforo que parece muy alarmante, pues tenemos que seguir eh, haciendo actividades y tenemos planeado un regreso escalonado, ¿no? Con un aforo del 50%, como se nos solicita, y pues ver la manera de seguir cumpliendo con ciertos compromisos, ¿no? ¿Cómo puede acercarse alguien para solicitar los servicios o para conocer más información sobre el trabajo que realiza? Tenemos una página web que me gustaría mencionarla, se llama conservación@ina.gov.mx. Pueden entrar por internet, ahí encuentran información sobre nosotros, sobre nuestra historia y sobre algunos de los proyectos que llevamos a cabo. Son proyectos que llevamos in situ, como les comentaba, en diferentes regiones del país, pero también hacemos trabajo de conservación en nuestros laboratorios. La dirección es el exconvento de Churubusco, Jicotencat y General Anaya, no tiene número, es en la colonia San Diego Churubusco, y estamos en la alcaldía Coyoacán, y nuestros teléfonos es el 4166-0780, extensión 413209. Aquí podemos pues, dar asesorías, tanto para, pues en el público general, en general, que requieran que les demos información sobre eh, qué restauradores privados pueden también acceder, no nada más restauradores que trabajamos en esta institución, pero también, por ejemplo, que tienen algún bien cultural que quieren que sea atendido, pues ahí tendríamos que ver cuáles son las características, cuál es el proceso de deterioro que tienen, su estado de conservación. Y en algunos casos, si tenemos que ir al sitio a hacer el diagnóstico allá,
o darle ingreso a nuestras instalaciones si fuera necesario. Maestra, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda esta información que nos permite conocer la gran labor que realizan. Hemos aprendido desde otra perspectiva sobre el tema, que poco a poco vamos aprendiendo en pequeños fragmentos cuando platicamos con todos ustedes, porque nos abren el panorama de toda esta gran imagen que es el tema de la conservación del patrimonio documental, de nuestro patrimonio documental. Me gustaría cederle una vez más el micrófono para, por si usted quiere compartir algo más con el público de Joyas de Colección. Pues estoy muy agradecida de la invitación, vuelvo a comentarlo. Y la verdad es que para nosotros es muy importante que se hagan este tipo de entrevistas y programas, porque es la forma en que difundimos nuestro trabajo. Lamentablemente, a pesar de que nosotros tenemos una área de difusión, no siempre llega a todos como nosotros quisiéramos el conocimiento de lo que hacemos. Entonces, para mí es una gran oportunidad. Pues muchísimas gracias nuevamente y esperamos que en una segunda oportunidad podamos continuar la conversación para saber un poco más de cómo se ha llevado a cabo todas estas actividades que nos ha contado, las gestiones, las nuevas gestiones que se realizarán y sobre todo para acercar al público a esta información que es muy importante para todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a quienes nos escuchan por ser parte de Joyas de Colección. Hemos llegado al final de este programa. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial, en Twitter @ilseedu. Agradecemos nuevamente a la maestra María del Carmen Castro Barrera, Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.